Muy bien, ahora vamos a continuar con la última parte en relación a enfermedades causadas por defectos en el ADN mitocondrial, ¿sí? Bien sabemos que ya existen pues varias enfermedades que son causadas por una mutación en el ADN nuclear, ¿no es cierto? Pero ahora en esta parte vamos a aprender que también existen enfermedades que son causadas por defectos en el ADN de nuestra mitocondria, ¿sí? Estas enfermedades son muy raras, ¿no? Es más conocido la mutación del ADN nuclear que la mutación del ADN mitocondrial, pero hay que recalcar que sí existen, ¿no? Hay mutaciones del ADN mitocondrial. Una de ellas es la enfermedad de Luft, investigado por este señor, y de ahí viene el nombre Luft, este señor apellidada Luft, ¿sí? Este señor se dio cuenta que una paciente, por ejemplo, tenía síntomas de hipertiroidismo, fatiga, palpitaciones, una resequedad, de repente dificultad para dormir, temblor en las manos y tal. Entonces, al inicio, pues pensaba que era un hipertiroidismo, pero ya después de varios estudios, se dio cuenta que esta paciente tenía algo poco común, que es una mutación en el ADN mitocondrial, ¿sí? Entonces, esta enfermedad de Luff se presenta debido a un aumento en el número de mitocondrias en el tejido muscular esquelético, ¿no? Aquí vemos las mitocondrias. Vamos a suponer que van a haber una mayor cantidad en esta imagen y eso nos hace referencia en que en la enfermedad de Luff hay un mayor contenido de mitocondrias en una célula, ¿cierto? Ahora, por tanto, va a aumentar también el metabolismo basal del paciente. Llamamos metabolismo a la energía mínima que necesita nuestro cuerpo para que nosotros podamos sobrevivir sin necesidad de hacer alguna actividad física, ¿no? Sino lo mínimo que necesita nuestro cuerpo para que nosotros estemos vivos. Por ejemplo, aquí tenemos una señora que no hace mucha actividad, persona sedentaria, y pues su metabolismo es bajo, ¿sí? Pero aumenta cuando yo hago ejercicio y tal, ¿no es cierto? Aumenta. También en esta enfermedad de Luff, que ya habíamos mencionado un poco la historia, puede simular un hipertiroidismo, pero no ser un hipertiroidismo, ¿no es cierto? Sino presentar una sintomatología similar al hipertiroidismo. Ahora, la fosforilación oxidativa está parcialmente desacoplada. Habíamos mencionado pues que tenemos una cadena de enzimas, ¿no es cierto? En nuestra membrana mitocondrial interna, que pues estos, gracias a los productos que van a hacer que llegue al espacio intermembrana, por ejemplo, los protones, el hidrógeno, van a regresar nuevamente por otro sistema que va a producir finalmente ATP y que pues es nuestra energía, ¿no es cierto? Nuestra energía para nuestra célula. Entonces, si yo tengo varias mitocondrias en mi músculo, pero que no estén produciendo ATP, mi metabolismo basal va a aumentar. ¿Y esto debido a qué? Porque yo no tengo ATP y mi cuerpo va a hacer lo posible para gastar esta energía, lo poquito que queda, podemos decirlo así. Y por tanto, pues el metabolismo basal va a estar aumentado porque el metabolismo basal es la energía mínima que una persona necesita para estar viva. Y si esa energía no me es suficiente, pues mi metabolismo aumenta, mi metabolismo basal va a aumentar, porque yo necesitaría mucha más energía que antes, ya que pues no tengo mi ATP, ¿no es cierto? Y es por eso que en estas mitocondrias no va a formarse correctamente el ATP, no se va a formar la cantidad que uno debería tener, entonces formándose así poco ATP. Va a haber alteración en mis cadenas de enzimas de las transportadoras de electrones. No van a estar funcionando. Por tanto, no voy a tener ATP. Pero como aquí se están, de repente hay algunos protones, yo puedo ingresar por otra vía, ¿sí? Otro mecanismo,
y pues lo único que voy a generar va a ser calor. Es por eso que se forma más calor y menos ATP, porque mis enzimas no está funcionando de repente mi enzima para producir el ATP, ¿no? Bien, esto en relación a la enfermedad de Lupus. Aumenta el metabolismo basal porque mis mitocondrias no están produciendo ATP. Además, yo tengo varias mitocondrias, pero sin función importante que es producir ATP. Ahora, la mio que significa musculohipatía, enfermedad, la miopatía mitocondrial infantil, ¿sí? Es una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque va a haber lesiones del músculo esquelético y también va a haber una disfunción renal. El riñón, un órgano tan importante. Si mi riñón está arruinado, es muy más peligroso, ¿no es cierto? Ahora, si decimos que las células musculares, además las células de nuestros túbulos renales, ¿sí? Consumen mucho ATP, ¿sí? Por tanto, van a tener más mitocondrias. ¿Por qué? Porque consumen más ATP. Pero si yo encuentro una disminución de mi cadena de enzimas a este nivel, ¿sí? No va a estar funcionando mis enzimas, pues no voy a producir ATP, no se va a producir ATP. Y si estas células son las que más gastan energía, es decir, ATP, y si no tienen ATP, pues se me van a empezar a decaer, ¿no? Va a haber lesiones en estos tipos de células. ¿Por qué? Porque ellas trabajan con ATP. Y si mi mitocondria no le da ATP adecuadamente, ¿por qué? Porque va a haber una disminución o una falta de las enzimas de esta cadena de transporte de electrones. No vamos a lograr hacer que nuestras células musculares esqueléticas o las células tubulares estén funcionando adecuadamente. Por tanto, de esa forma hay lesiones en el músculo esquelético y disfunción renal. Mi riñón no va a funcionar como debería, ¿sí? Ahora, las mujeres y también los hombres, los varones, ¿sí? Ambos pueden tener enfermedades por ADN mitocondrial. Aquí vemos el padre, aquí vemos la madre, ¿sí? Ella tiene este ADN que es mutado, ¿sí? Que no está bien su genoma, pero por más que el padre tenga un ADN sanito, las mitocondrias son heredadas siempre de la madre, siempre, a todos sus hijos, ¿sí? Es por eso que te menciona, te dice, pero solo las mujeres transmiten a la descendencia. ¿Por qué? Porque la mitocondria se hereda solo de quién, solo de las mujeres, solo de las mujeres, ¿sí? Ahora, la mitocondria del óvulo fecundado, vale decir, el cigoto, aquí vamos a dibujar el óvulo, y aquí el espermatozoide, este ya sería el cigoto, ¿sí? Aquí vamos a ver sus mitocondrias, que están viniendo de quién, de la madre, ¿no es cierto? Entonces, son derivadas de la multiplicación de las mitocondrias del óvulo y por tanto son maternas. Es lo único que te está volviendo a repetir, ¿no es cierto? Este cigoto, que es la unión de ambos, espermatozoide y óvulo, ¿sí? Va a tener pues mitocondrias de quién? Del óvulo. ¿Por qué? Porque solo la mujer transmite las mitocondrias. Bien. Entonces, la herencia mitocondrial tiene también otras características. Cada mitocondria tiene varias copias de ADN, como por ejemplo, además de las bacterias, ¿sí? Como de las bacterias. Cada óvulo contiene miles de mitocondrias que son precursoras de todas las mitocondrias del adulto. ¿Por qué? Porque solo la mujer transmite y todos sus hijos varones y mujeres van a tener las mitocondrias del anterior y demás, ¿no? De todas las generaciones. Ahora, en la división celular, esta distribución, esta repartición de mitocondrias, esta división de la célula, ¿sí? Que son originados obviamente por una mitocondria preexistente, porque hemos dicho que la mitocondria, a partir de ella misma, se empieza a crear, ¿no es cierto? Entonces, esta distribución de las mitocondrias es desigual, no es igualita.
Por tanto, las enfermedades mitocondriales solo aparecen cuando un determinado tejido u órgano presenta preponderancia de mitocondrias con ADN defectuoso. En otras palabras, veamos esta imagen. Aquí está mi hígado. Vamos a suponer que en este tipo de hígado sus células tienen más mitocondrias. En esta imagen estoy exagerando, estoy poniendo las mitocondrias más grandes, ¿sí? Aquí tenemos la de color amarillo es la mitocondria con ADN defectuoso y la de color verde es un ADN sano, ¿sí? ADN mitocondrial sano, ¿sí? En cambio, en este otro hígado vamos a tener, supongamos que es el otro hijo, ¿sí? Que va a tener en sus células mitocondrias que en su mayoría van a estar sanas, por eso aquí está de color verde casi la mayoría. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a depender mucho de cuánto de ADN mitocondrial defectuoso tengo. En este hijo, por ejemplo, como tiene más ADN defectuoso que sano, pues va a presentar de repente la mayor sintomatología o mayor severidad de sus síntomas que este. Este, por ejemplo, pues tiene solo un genoma, un ADN mitocondrial mutado, y la mayoría son sanos. Entonces, probablemente él no tenga muchos problemas, ¿no? Mucha clínica en fin. Entonces, depende mucho de la cantidad de ADN defectuoso que presente para manifestar, ¿no? Manifestar síntomas o signos. Entonces, esta tipo de presentación es aleatorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la distribución de las mitocondrias es desigual. Entonces, esto explica la gran variabilidad de severidad de síntomas en una familia. Va a haber hijos que no tengan muchos síntomas, de repente va a haber hijos que tengan mucha o mayor sintomatología. Entonces, el genoma mitocondrial carece de mecanismos de reparación de ADN accidentalmente alterado. ¿Qué te dicen otras palabras? Este ADN mitocondrial no hay quien, por ejemplo, si va a haber una mutación a este nivel, no hay quien repare, no hay quien repare. Se va a quedar así. En cambio, el ADN nuclear sí tenemos unos tipos que pues ayudan a arreglarlo, ¿no es cierto? Con sus herramientas ayudan a que si hay una mutación, a arreglar rapidito, ¿no? Y como en la mitocondria no hay estos tipos que nos ayudan a arreglar, por tanto, el número de mutaciones de ADN mitocondrial es al menos 10 veces más grande que el ADN nuclear. 10 veces más. Por el simple hecho de que no tenemos a un tipo que arregle nuestro ADN mitocondrial cuando hay alguna mutación. Por lo tanto, la presencia de múltiples copias de ADN en el genoma mitocondrial también es una ventaja. ¿Por qué? Porque si yo tengo solo uno que tiene una mutación, pues el paciente también no va a presentar tanta sintomatología o de repente ni siquiera presente. Va a depender de si la mayoría tiene el gen mutado o no. Entonces, es una ventaja, porque la mutación en una copia puede no causar síntomas, ¿sí? Debido a la actividad de las copias normales. Es como que las normales van a mandar si es que ellas son en mayor cantidad. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos en esta partecita un solo gen, que ejemplo es de ADN, que tiene esta parte mutada. No estamos exagerando la presentación, pero para que se lo entender un poquito mejor. Entonces, la mayoría de las proteínas mitocondriales que hemos visto están siendo codificadas por genes nucleares, ¿no? Más que de la propia mitocondria, ¿sí? Por tanto, una enfermedad mitocondrial hereditaria puede ser debida a qué? Ya sea a una mutación del ADN mitocondrial, del ADN de la propia mitocondria o del ADN de nuestro núcleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que las proteínas se forman a partir de esta información que viene del ADN nuclear, ¿sí? Y por tanto, podemos decir que esta mitocondria se puede enfermar de esas dos formas. Uno, por causa de su propio ADN. Dos, por causa del ADN nuclear, que también vemos que produce o informa cómo va a ser las proteínas para que ingresen a la mitocondria, ¿sí? O puede ser de ambas.
puede ser de ambas que puede producir este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Bien. Ahora, esto hace que sea complicado, ¿no? Lo que hace que sea muy complicado para dilucidar, es decir, para determinar la herencia de estas enfermedades, para ver si es del ADN de la mitocondria o si es del ADN del núcleo. Entonces, se hace un poco más complejo, ¿no? Lo que va a ser más difícil determinar qué tipo de ADN es el que tiene la mutación, ¿no? Bien, entonces, que comprende principalmente tejidos que utilizan gran cantidad de energía, lo que exige mucho ATP, ¿no? Generalmente, estos órganos o estos tipos de células van a presentar mayor eh, afectación, ¿no? Por ejemplo, las células musculares que necesitan mucha energía, las células del riñón, en relación, pero de los túbulos renales, que utilizan más energía, y también las glándulas, ¿no? Bien. Bueno, llegamos al final de este video y bueno, y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti y recuerda, pequeñas acciones producen grandes efectos. Nos vemos en un próximo tema.